Hola chiquillos, lo que les quiero mostrar es cómo generar títulos con esta ruta. Tenemos la pestaña o el botón título, nuevo título, y vamos a trabajar con los dos primeros, el default style o default role. En el primero, al presionarlo, me muestra una ventana en donde viene la configuración o el tamaño de la composición, la velocidad, cómo se van a ver los píxeles, y les sugiero colocar un nombre que sea consecuente con el orden. Por ejemplo, ya que estamos hablando de subtítulos, aquí vamos a decir subtítulo uno. Y sería entonces de aquí en adelante subtítulo 2 3 4 etcétera. Le decimos OK y se abre esta ventana en donde tenemos lo necesario para generar subtítulos. Si muevo la aguja lectora, se mueve en ambas ventanas. Presiono la letra T, la primera, la de la izquierda, seleccionada, y doy clic. Y aquí entonces puedo escribir todo mi texto, etcétera. Con control A selecciono todo el texto y debemos elegir una tipografía que no sea tan poco usual como esta. Bien, entonces control A, lo selecciono todo y le voy a decir que sea la típica Arial. Arial. Y un tamaño prudente, por ejemplo 45. Y ocurre entonces que el texto blanco se ve muy bien en un fondo oscuro, pero en un fondo iluminado se pierde, así es que se recomienda colocar o activar la opción sombras, shadow, para que se pueda ver mejor. Podemos configurar de qué opacidad queremos el texto, la dirección de la sombra, el tamaño. Por ejemplo, ahí está, se lee bien ahí, ¿no? Por ejemplo, ahí sería mucho mejor que si no tuviera la sombra. Y estas líneas son los márgenes de seguridad. Tenemos este botón para activarlo en la composición y aquí nos podemos guiar entonces para centrar nuestro texto. La línea de adentro se refiere para los movimientos máximos que debiera tener una animación como un logo, por ejemplo, una franja que se despliega. eh, y la línea de afuera, los máximos que debieran tener los textos, todo aquello que esté fuera del texto o fuera de la línea, digo, todo aquello que esté fuera de la línea externa se va a ver cortado si es que lo vemos en televisión. Entonces voy a colocar aquí el texto apoyada la caja en la línea de afuera, centrado, y esto basta con cerrar la ventana sin salvar nada, se salva automáticamente al cerrar aquí y se genera entonces este icono en la ventana o en el bloque proyecto, este icono de subtítulo. Entonces pincho, arrastro y lo que tengo entonces es mi título o mi subtítulo, ¿verdad? El cual va a durar mientras dure la frase o la articulación del actor. Por ejemplo, bien, me voy aquí al inicio, ¿verdad? El tipo se tira a la puerta y aquí comienza a hablar. Aquí comienza a hablar. Vamos a ocupar esta herramienta que es un marcador para seleccionar ahí. Se generó ese símbolo. Y entonces voy a colocar esto a la altura de mi marcador ahí. Y ahí debería yo cerrar. Entonces, para encoger esto, tomo el extremo y lo empujo hacia adentro. Porque esto puedo hacerlo durar toda la composición si quiero. Pero por supuesto va a durar solamente lo que habla el tipo entre una frase y otra. Entonces debería ser como así. Y aquí deberían comenzar entonces la segunda o el segundo subtítulo.
aquí más o menos. Entonces vuelvo a tomar otro marcador y hago la misma operación. Me voy a título, nuevo título, default style, dejo la configuración por defecto, pero le voy a decir que se llame más, o que se llame subtítulo 2. Ok, se me abre la misma ventana y voy a mantener el mismo seteo que el anterior, es decir, presiono el botón texto, hago clic, le digo que sea una Arial de 45 y aquí entonces escribo mi segundo texto, que escribo mi segundo texto, texto, ¿verdad? Entonces hago lo mismo, lo tomo, lo centro, lo apoyo la caja en el margen de seguridad para el texto, lo cierro y se va a guardar el icono entonces con esa información. Tomo el icono, lo pincho, lo arrastro y lo voy a colocar en donde tengo mi marcador, que es el torpedo que me dice para, incluso antes tal vez, más o menos así. Y también le voy a dar la duración dependiendo de cuánto hable el gallo, cuánto hable el tipo. Entonces todavía lo durar hasta ahí más o menos. Ahí debiera. Y así entonces seguiré con subtítulo 3, 4, 5, etcétera. Bueno, esto que estábamos viendo lo hacíamos con la herramienta nuevo título default style. Con el default role lo que vamos a hacer es generar los créditos. Entonces para eso eh, mi, mi video termina acá. Y aquí voy a hacer entonces que comience el despliegue de los créditos. Entonces para ello título, nuevo título y ahora default role. Le da el formato anterior. Le voy a colocar como nombre créditos. Si pienso hacer más de un bloque, será crédito 1, crédito 2, pero en este ejemplo va a bastar solo con crédito, ya van a ver por qué. Ok, y entonces presiono la opción de texto, hago clic y esto entonces son los créditos. Entonces, créditos, coma, créditos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a copiar y pegar esto para, bueno, como siempre, tenemos que darle entonces una tipografía razonable, como el Arial dijimos, y en vez de 45 sugiero un número menor porque los subtítulos es mucha información, entonces así eh, se nota menos. Entonces dijimos que con control A selecciono todo el texto, voy a copiar, me voy al final y voy a pegar un par de veces espacio y así. Entonces vamos a colocar estos créditos aquí y control A, voy a volver a copiar y lo voy a pegar ya como si fuera, no sé, o el reparto, después la gente que trabaja en vestuario, etcétera. Para hacerlo más corta, control A, control copy, control V. Ya, y aquí tengo un montón de información entonces. Control V. Y lo que a mí me interesa en realidad de esto es que quede centrado, ya, es que quede centrado. Porque el desplazamiento, es decir, que el texto se mueva de abajo hacia arriba, va a ser automático por la razón que elegimos entonces la opción default role, y lo que hace entonces es que se desplaza solo. Voy a cerrar acá, depende del fondo, no es necesario colocarle sombra. Cierro acá y se genera entonces el icono distinto al anterior que se llama créditos. Tomo el icono, lo arrastro y como ven ahí va a comenzar este,
este archivo o este medio que está acá seleccionado, mientras más largo lo haga, más lento va a ser el desplazamiento, etcétera. Entonces, si esto lo hago más corto, veamos la diferencia. Ok, entonces, bueno, ahí vamos viendo de qué velocidad lo queremos. Bien, lo segundo es que quiero decirles cómo exportar esto para video. Y de la siguiente forma, tenemos esta barra gris. Si la pincho y la arrastro, la puedo cambiar de posición. Puedo tomar el inicio, lo puedo acortar de los dos extremos. Y lo que hace esta barra entonces es decirme qué parte de la línea de tiempo es la que yo quiero exportar. Si lo hago, por ejemplo, de este tamaño, va a ser solamente hasta ese punto en donde se va a exportar el video. Lo que yo quiero es exportarlo todo, si es que le voy a decir que se vaya hasta el final y incluyo los créditos hasta ese punto. Y nos vamos entonces a, archivo, exportar media o control M. Y en la ventana de exportación, los datos que me importan son los siguientes. En el formato les voy a pedir que sea en H.264 porque es la compresión que tiene menos peso y mejor resolución en relación con otros tipos de formatos. Ok, tenemos para GIF, tenemos para QuickTime, para Targa, si lo queremos con transparencia, Blu-ray, para Flash, FLVF, 4B, etcétera. H264 entonces en los presets lo dejamos por defecto y el output name, si lo pinchamos, nosotros le decimos qué nombre queremos darle al archivo y en dónde lo queremos ubicar. Entonces yo le digo que en mi caso, por ejemplo, ustedes verán dónde quieren guardarlo. Le voy a decir que lo tire al escritorio y lo voy a llamar como Paladín. Como esto ya lo había hecho antes, tengo un archivo ahí, me va a preguntar si lo quiero reemplazar. La extensión para el H264 es .mp4. Bien, entonces le digo salvar y le voy a decir exportalo. Exportalo. Y esta barra entonces cuando llegue del 0 al 100% va a ser porque ya se completó el proceso. Entonces aquí lo hizo y si reviso el escritorio voy a ver que tengo entonces aquí mi archivo Paladin. Paladin. Y si le damos clic para probarlo, aquí lo tenemos. Eso es todo.